Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho amor. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos, bueno, a la mayoría, completamente obsesionados. Sí, estoy hablando de Ander Zel y Kerem Bürsin, los reyes y reinas de la pantalla. Últimamente los rumores de crisis han estado volando más rápido que un chisme en un vecindario. Que si ya no se les ve juntos, que si están distanciados, que si ya cada uno anda por su lado. Un verdadero drama turco. Pero, ¿será todo esto cierto? ¿O estamos ante otra tormenta en un vaso de agua creada por las redes sociales? Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para sumergirnos en el mundo de Hande y Kerem. Vamos a analizar la situación, a desmentir algunos mitos, a explorar la verdad detrás de los rumores y, lo más importante, a celebrar el amor, sea cual sea su forma. Y antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Te invito a suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo sobre tus celebridades favoritas, noticias de entretenimiento y, por supuesto, mucho salseo del bueno. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Ahora sí, vamos al lío. Como les decía, los rumores de crisis entre Hande y Kerem han estado circulando con una fuerza increíble. Parece que la ausencia de fotos juntos en sus redes sociales y la falta de apariciones públicas han sido el combustible perfecto para encender la hoguera de la especulación. La gente, ya saben cómo somos, empieza a atar cabos, a sacar conclusiones y a crear historias donde a veces no las hay. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente Hande y Kerem están pasando por un mal momento? Bueno, la verdad es que como en toda relación, es muy probable que hayan tenido sus altibajos. La vida de las celebridades es muy exigente, con agendas apretadas, viajes constantes y la presión constante de los medios y los fans. Es normal que haya momentos de estrés, de cansancio y de necesidad de espacio. Sin embargo, creo que es importante no dejarse llevar por las apariencias y no creer todo lo que se dice en las redes sociales. Recuerden que muchas veces lo que vemos en Instagram o Twitter es solo una pequeña parte de la realidad, una imagen cuidadosamente seleccionada que no refleja la complejidad de la vida de una persona. Además, Hande y Kerem siempre han sido muy reservados con su relación. Desde el principio han intentado mantener su vida privada alejada del foco mediático, protegiendo su intimidad y evitando alimentar el circo del chisme. Es posible que simplemente hayan decidido tomarse un respiro de la exposición pública y disfrutar de su relación de una manera más discreta. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña reflexión: ¿por qué nos obsesionamos tanto con la vida amorosa de las celebridades? Entiendo que nos guste seguir sus carreras, admirar su talento y sentirnos identificados con sus personajes. Pero creo que a veces cruzamos una línea y nos convertimos en jueces implacables de sus decisiones personales. Hande y Kerem son personas como nosotros, con sus virtudes, sus defectos y sus propios ritmos. Tienen derecho a vivir su relación como les plazca, sin tener que dar explicaciones a nadie ni someterse a las expectativas del público. Esta presión constante, este escrutinio implacable, puede ser devastador para cualquier pareja, incluso para las más sólidas. Imaginen tener cada cita, cada discusión, cada gesto analizado y juzgado por millones de personas. Es un escenario aterrador, ¿verdad? Ahora bien, volviendo al tema de los rumores, también hay que tener en cuenta que muchas veces estas informaciones son infundadas y se crean simplemente para generar controversia y atraer la atención. Algunos medios de comunicación se aprovechan de la popularidad de Hande y Kerem para inventar historias sensacionalistas y conseguir clics fáciles. El periodismo del corazón, a veces, se convierte en un verdadero campo de minas, donde la verdad se sacrifica en el altar del rating y la primicia, aunque sea falsa. Por eso es fundamental ser críticos y no creer todo lo que leemos o escuchamos. Antes de dar por sentado que Hande y Kerem están en crisis, deberíamos preguntarnos si la fuente de la información es fiable, si hay pruebas sólidas que respalden la noticia y si no estamos siendo víctimas de una campaña de desinformación. Es importante recordar que detrás de cada titular, de cada publicación en redes sociales, hay personas reales con sentimientos reales. Y hablando de pruebas, ¿qué evidencias tenemos de que Hande y Kerem siguen juntos y felices? Bueno, aunque no haya muchas fotos recientes de ellos juntos, hay algunos indicios que sugieren que su relación sigue viento en popa.
Aquí es donde la labor de investigación se pone interesante. ¿Realmente no hay nada? ¿Ni una migaja de pan que nos indique la dirección correcta? La verdad es que en el mundo del espectáculo, las señales a veces son sutiles, casi imperceptibles. Por ejemplo, hace poco se les vio compartiendo un café en un local de Estambul. Aunque no hubo fotos oficiales, varios testigos aseguran haberlos visto juntos, charlando y riendo como siempre. Estos testigos, por supuesto, son la fuente más común y a la vez la más problemática. ¿Quiénes son? ¿Son realmente imparciales? ¿O tienen algún interés en confirmar o negar los rumores? La credibilidad de estas fuentes es fundamental. Sin embargo, la coincidencia de varios testimonios, aunque anónimos, puede dar cierta validez a la información. Además, se dice que han estado trabajando en proyectos profesionales en conjunto, lo que indicaría que siguen siendo un equipo tanto en el ámbito personal como en el laboral. Los rumores sobre estos proyectos, por supuesto, son aún más difíciles de confirmar. Las agencias de representación suelen ser muy herméticas con este tipo de información, hasta que se hace el anuncio oficial. Pero la posibilidad de que estén colaborando profesionalmente, aunque sea un rumor, es un indicio que no podemos ignorar. Otro detalle importante es que ninguno de los dos ha desmentido los rumores de crisis. Si realmente estuvieran separados, lo más probable es que hubieran emitido un comunicado para aclarar la situación y evitar que las especulaciones sigan creciendo. El hecho de que hayan optado por el silencio sugiere que no tienen nada que ocultar y que prefieren mantener su vida privada en la intimidad. Este silencio, sin embargo, puede interpretarse de muchas maneras. ¿Es una señal de que todo está bien? ¿O es una forma de evitar alimentar la polémica? La ambigüedad es, sin duda, el mejor aliado de los rumores. Pero más allá de todas estas especulaciones y rumores, lo que realmente importa es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o separados. Si su relación ha llegado a su fin, les deseamos lo mejor en sus caminos individuales y esperamos que encuentren la felicidad que se merecen. Y si por el contrario siguen juntos y enamorados, nos alegramos muchísimo por ellos y les enviamos todo nuestro cariño y apoyo. Al final del día, lo que realmente queremos es verlos sonreír, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Al final, la vida amorosa de Hande y Kerem es asunto suyo y solo a ellos les compete decidir qué quieren hacer con su relación. Nosotros como fans podemos seguir admirando su talento y apoyando sus carreras, pero debemos respetar su intimidad y no entrometernos en sus decisiones personales. Es importante recordar que son seres humanos con las mismas necesidades y deseos que nosotros, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Así que, como conclusión, creo que es importante no dejarse llevar por los rumores y no creer todo lo que se dice en las redes sociales. Hande y Kerem son personas reservadas que han intentado mantener su relación alejada del foco mediático. Es posible que simplemente hayan decidido tomarse un respiro de la exposición pública y disfrutar de su amor de una manera más discreta. Lo importante es que sean felices, ya sea juntos o separados. Y nosotros como fans debemos respetar su intimidad y apoyar sus decisiones. Debemos aprender a admirar su trabajo sin invadir su privacidad, a disfrutar de su talento sin convertirnos en jueces implacables de sus vidas personales. Pero más allá de Hande y Kerem, esta situación nos invita a reflexionar sobre el papel que jugamos como consumidores de contenido en la era digital. ¿Somos conscientes del impacto que tienen nuestros comentarios y publicaciones en la vida de los demás? ¿Estamos contribuyendo a crear un ambiente tóxico y lleno de negatividad? Es importante recordar que detrás de cada perfil de redes sociales hay una persona real, con sentimientos y emociones, y que nuestras palabras pueden tener consecuencias devastadoras. Quizás, en lugar de alimentar los rumores y las especulaciones, deberíamos enfocarnos en apoyar a Hande y Kerem en sus proyectos profesionales, en celebrar sus logros y en enviarles mensajes de cariño y positividad. Al final, el amor y el respeto son los mejores antídotos contra el chisme y la negatividad. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que les haya ayudado a reflexionar sobre la importancia de no dejarse llevar por los rumores y de respetar la intimidad de las celebridades. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios su opinión sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem están en crisis? ¿O piensan que simplemente están disfrutando de su relación de una manera más discreta? Me encantaría leer sus comentarios.
Y por favor, sean respetuosos y considerados en sus opiniones. Recordemos que estamos hablando de personas reales, con sentimientos reales. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo sobre tus celebridades favoritas, noticias de entretenimiento y por supuesto, mucho salseo del bueno. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Además, les invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es demasiado corta para preocuparse por los chismes. Disfruten, amen y sean felices. Hasta la próxima.